Bueno, una vez más, saludamos a toda la audiencia de Red Más Noticias. Hoy tenemos un invitado muy importante en este momento de coyuntura, que es el doctor Francisco Lloreda, presidente de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleos. Doctor Lloreda, bienvenido. Gracias por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Pues, doctor Lloreda, nos gustaría ir al grano salieron este informe de reservas probadas de petróleo para 7 años. Yo quisiera preguntarle qué significa esto. Hay quienes hablan y dicen que pues esta cifra de los 7 años se ha mantenido paulatinamente o corrido, ¿cierto? Hace 2021 también se podría estar hablando de esto, pero ¿por qué hay alarma? ¿Cuál es el significado de que Colombia parezca que tenemos reservas de petróleo por 7 años? Todos esperábamos un informe de reservas que registrara un incremento en las reservas probadas de petróleo y de gas, un incremento importante, porque el año 2022 fue un año en el que los precios del petróleo estuvieron por encima de $100 el barril en promedio. Y cuando los precios son altos, es factible ir por un gas y un petróleo que es más costoso, y eso usualmente se termina traduciendo en un incremento en las reservas probadas en cualquier país. Y lo que vimos en el caso de Colombia es que las reservas probadas de gas caen 11% y las de petróleo se mantienen. Si no hubiésemos estado en un año con precios tan altos, pues sería un poco una extensión, una prolongación de lo que veíamos en los años anteriores. Pero lo que estamos viendo es que pues los precios eran altos, de todos modos pues no hay un incremento en las reservas probadas de petróleo, caen las de gas y de ahí la preocupación. A inicio de este año, el presidente hubo bastante revuelo por un informe que había presentado, si no me equivoco, la UME o una dependencia del Ministerio de Minas y Energía, en el cual se hablaba incluso de que teníamos reservas o petróleo hasta 40 años, luego ya se habló de que había probadas, probables, hasta variables, si no me acuerdo. ¿Realmente qué implicaciones tenía eso? Porque en algún momento se habló de que teníamos para muchos años y ahorita pues la realidad es otra. Cuando se iniciaron esos anuncios, lo primero se hizo referencia al informe de reservas y de recursos del año anterior, independiente de cómo se combinaron o no los distintos componentes y elementos que hay ahí. Entonces eso se lo podría explicar. Ahora, hay algo que es positivo en el informe de reservas, creería que es de lo poco positivo, y es que lo que conocemos como recursos contingentes, que son recursos descubiertos, pero que no son viables en este momento y que solo pueden ser viables y se remueven una serie de trabas, sí se incrementaron en materia de gas, que tiene que ver principalmente con los descubrimientos costa afuera. Esto a lo que nos lleva es, uno, sí a continuar trabajando en los contratos existentes, en eso estamos trabajando con el Ministerio de Minas y Energía. Dos, ver cómo logramos acelerar, casi con mensaje de urgencia, destrabar esos recursos contingentes, especialmente para poder sacar y comercializar el gas que se está descubriendo en el Caribe y costa afuera. Pero lo tercero, yo creo que el informe de esos pues debe llevar al gobierno necesariamente a reflexionar sobre la política hasta ahora sostenida de parar a partir de un momento dado la dinámica exploratoria tanto de la ANH como del Copetrol. La pregunta que se hace la gente, doctor Lloreda, es: el gobierno dice que no va a haber más contratos, o no lo dice tácitamente, pero tampoco anuncia que sí va a haber. Y pues este gobierno ha sido muy férreo frente a la defensa de que no quieren más de este tipo de extracción petrolera, o incluso pues de la práctica de esta industria, por llamarlo de alguna forma, de nuevos contratos, sino los existentes. ¿Qué pasa si se mantiene esto y no se anuncian existentes? ¿En 7 años se acaba el petróleo en Colombia? No es que se acabe, pero lo que vamos a ver es una disminución gradual, no solo en las reservas de petróleo y gas, sino también de la producción de petróleo y gas, y vamos a empezar a depender de las importaciones, de lo uno y de lo otro, sin ninguna necesidad. Sin una necesidad porque Colombia va a seguir demandando, consumiendo, necesitando petróleo y gas durante muchas décadas como el resto del mundo. Ojalá los procesos de transición y diversificación energética fueran mucho más rápidos,
pero no son tan fáciles, además porque hay necesidades de personas que quieren y necesitan y deben salir de la pobreza, la población sigue creciendo, la demanda de energía sigue creciendo, entonces vamos a necesitar todas las fuentes de energía. No se trata de escoger entre las energías renovables y el petróleo y el gas y el carbón. Vamos a tener que convivir con distintas fuentes de energía mucho tiempo y ver cómo logramos, repito, de manera simultánea, contribuir a que ojalá la temperatura del planeta no se incremente. Dos preguntas respecto a lo que usted me dice, presidente, tiene que ver entonces con qué implicaciones tiene. De pronto muchas veces la gente ve las noticias, hablan de petróleo, precios internacionales, pero no saben qué se usa el petróleo en las industrias de pronto cotidianas. Cuéntenos un poco en qué se usa este petróleo y qué implicaciones hay o en esos usos de que lleguemos a importar. No sé si hay un porcentaje de qué tan caro, usted nos puede ejemplificar, resultaría importar respecto a lo que está pasando. Dar unos ejemplos en petróleo y en gas. En materia de petróleo, cuando uno examina lo que se llama la matriz energética y es el consumo de energía en Colombia, más del 45% son combustibles líquidos, de gasolina corriente, extra, diésel, ¿cierto? Entonces, y es lo que permite la movilidad del país. Por eso hemos dicho que la gran apuesta o desafío de transición energética en Colombia es ver cómo transformamos el parque automotor. Lo uno. Lo segundo, el petróleo está presente en muchísimos productos que consumimos a diario. Alrededor del 85% de todos los productos. Cuando uno piensa, por ejemplo, todo lo que tiene plásticos. Los carros hoy día casi todos son de plásticos. Las llantas de las bicicletas, los lentes de contacto, los celulares. Es decir, los productos que se derivan del petróleo son gigantescos. En el caso de gas, para dar un ejemplo, pues en Colombia tenemos más de 11 millones de hogares que cocinan o utilizan para los calentadores el gas natural. El gas natural es, creo que, el energético de mayor impacto social que tenemos en Colombia. Es importante que lo mantengamos. ¿Esto por qué lo digo? Porque seguramente se van a terminar garantizando el abastecimiento de petróleo y gas, sí, pero con petróleo y gas importado. Si seguimos como vamos, ¿a cuánto? A la vuelta de pronto de 7, 8, 9, 10 años, porque eso sería un proceso gradual. Ya hay la importancia que todos entendamos lo que está ocurriendo. Y repito, ojalá, y yo quiero confiar en que la ministra de Minas y Energía, con el presidente de Ecopetrol, con el ministro de Hacienda, van a examinar con todo el cuidado posible este informe de reservas para tomar decisiones. Y la otra parte era qué tan caro, digamos, resultaría importar de Venezuela, que es lo que incluso ha planteado el embajador en ese país o algunos sectores del gobierno. A ver, importar es más costoso, necesariamente. Unos análisis de Ecopetrol señalaban que si nosotros terminábamos importando gas de Venezuela, el precio del gas se multiplicaba por 3. Y esto en parte, ¿por qué? Porque hay dos maneras de importar gas de Venezuela. La primera es que ellos envíen gas licuado a las plantas de regasificación que tenemos en Cartagena. Es una posibilidad, compitiendo con gas licuado de otras partes para regasificarlo. Lo otro, que es lo que se ha estado examinando, es que Colombia, Ecopetrol, invierte una plata muy importante para prácticamente reconstruir el gasoducto Antonio Ricaurte, que está en Venezuela, para traer un gas de Venezuela que es de menor calidad que el colombiano, sin necesidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos gas. Entonces, lo que ha planteado, lo reitero, el embajador Benedetti no tiene ningún sentido. Uno esperaría que el embajador lo que está haciendo es defendiendo los intereses del país y no los intereses de Venezuela. Doctor Lloreda, otro punto que tiene que ver ahí con lo que usted nos ha puesto, y es lo traslado al escenario más caótico del sector que usted representa, y es: no hay más fondas petroleras, no hay más contratos de exploración, no se hicieron más hallazgos en ninguna parte de costa, ya se supo que el fracking no va. ¿Qué pierde Colombia? ¿Cuánto se contraería? No sé si tiene ese cálculo, la economía, cuánto se pierde por los diferentes ingresos. Esto de cara a que la gente pueda de pronto entender la magnitud de esta industria.
le pongo de otra manera, y es hoy día el petróleo y los derivados del petróleo que exporta Colombia representan alrededor del 40% de nuestras exportaciones. Si eso le suma usted carbón, termina siendo casi el 60% de las exportaciones. Es decir, nuestra balanza comercial depende del sector energético, es la verdad. ¿Qué debemos hacer ahí? Ver cómo logramos hacer una transición en las exportaciones, pero eso toma tiempo. Eso lo dijo y nosotros estuvimos siempre de acuerdo el exministro José Antonio Campos. Eso toma tiempo. Lo primero. Lo segundo, pues alrededor de un 20% de los ingresos fiscales de la nación pues son de la industria petrolera. Estos son principalmente recursos de Ecopetrol, vía dividendos, vía impuestos, también las privadas. Entonces, pues no podemos prescindir de la noche a la mañana de estos ingresos. Lo otro tiene que ver con las regalías. Y es que las regalías son más o menos, dependiendo del evento, pueden ser entre 6, 7, 9 millones de pesos al año, y son el principal recurso de inversión social de los departamentos y municipios del país. Entonces, pues yo tampoco veo con claridad que podamos reemplazar las regalías para las regiones de la noche a la mañana. Entonces debemos ser muy cuidadosos en eso. Con algo adicional, y es que hay regiones productoras del país, como el departamento del Meta, como Casanare, incluso Putumayo, Arauca, Boyacá, empieza a hacerlo Sucre, Córdoba, cuyas economías no van a depender mucho del petróleo y del gas. ¿Qué les vamos a decir? En estos días el gobernador del Meta dijo que si en este momento prohibimos, si se acabara la industria del petróleo y gas, departamento del Meta, ocurre igual en el caso del Casanare, en fin, pues simplemente estos departamentos quedan en la quiebra. ¿Y en qué va a trabajar la gente? Entonces, de lo que se trata es avanzar en una triple transición. El exministro Campos lo indicó varias veces, es decir, cómo diversificamos la canasta exportadora, cómo vamos complementando, reemplazando ingresos fiscales, de regalías, con ingresos de otros sectores económicos, por supuesto, con otras actividades productivas, cómo vamos a hacer una transición económica en departamentos tan dependientes de los hidrocarburos. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad. Doctor, ya le hago una pregunta sobre eso, pero me devuelvo a algo que usted me dijo poniendo el caso del gas de Venezuela, pero no se ha hablado, pero de pronto en las reuniones internas o en el sector se ha especulado con que pueda importarse petróleo o esos derivados de los que hablábamos que acá se usan para diferentes productos como los que usted mencionaba de la gasolina y movilidad. También se podrían importar de Venezuela y de ese modo ese petróleo importado sería mucho más caro, o sea, se podría ver la gasolina más cara. Lo importante es que independiente de dónde vengan, pues que sean precios competitivos. Hoy día estamos importando gasolina en Colombia. Estamos importando gasolina porque la capacidad de refinación de nuestras refinerías pues se quedó corta. Eso te ocurre, nosotros exportamos petróleo, pero importamos gasolina. Repito, porque tenemos unas refinerías cuya capacidad está limitada y nadie se atreve a tomar una decisión de ampliarlas, porque a quien diga voy a ampliar la refinería la histórica, pero ¿cómo se le ocurre que la va a ampliar si vamos a acabar con el petróleo? Entonces, esto es una situación que es muy, muy compleja al respecto. Entonces, repito, lo fundamental es que teniendo Colombia petróleo, teniendo gas, pues lo que tiene sentido es desarrollemos nuestro petróleo, nuestro gas, que genera regalías, genera impuestos, que genera además contratos de bienes y servicios, genera empleo en Colombia en lugar de depender de otro país. Ahí casi que el escenario termina siendo durante las próximas 3 décadas, queremos que el petróleo y el gas que consumimos en Colombia sean colombianos o vamos a depender del petróleo y el gas de otro país, porque no tengan la menor duda que durante varias décadas, y salvo que haya una tecnología disruptiva que todavía no aparece, pues vamos a continuar utilizando petróleo y gas. Doctor, ¿cuántos empleos genera esta industria, petróleo y el gas en Colombia? De manera directa y en el círculo indirecta son alrededor de 100.000 empleos. Algunos dirán que no es tanto,
distintos estimativos señalan que a lo largo de la cadena, porque la cadena de la industria pues es muy grande, que puede ser más de 500.000 empleos. ¿El punto cuál es? Cuando usted piensa en un taller donde reparan un vehículo, donde cambian aceite de un vehículo, esos son empleos asociados a la industria. Cuando usted piensa en una estación de servicio, y tenemos 6.000 estaciones de servicio, la mayoría de ellas son de empresas familiares durante muchos años, pues esas estaciones de servicio, si bien pueden distribuir otros energéticos, hoy día lo que más distribuyen y comercializan pues son derivados del petróleo. Entonces debemos entender que el petróleo está en todas partes, el gas es fundamental, y teniendo petróleo y teniendo gas, pues lo que tiene toda la lógica es que lo desarrollamos. Otro tema ahí de cifra, doctor, ustedes siempre en la ACP reunían como más o menos cuántos eran las estimaciones o intenciones de inversión que tenían las empresas del sector. ¿Cuánto ha caído? ¿Cuánto está previsto para este año? ¿O qué cifra usted me puede dar de con este panorama? ¿Cuánta plata hay prevista de inversiones? Sí, para este año el plan de inversiones es cercano a 5.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 1.300, si mal no recuerdo, es en exploración y el resto en producción. ¿Qué es lo que vemos? Hay una mayor inversión en producción, y esto es porque pues, las empresas quieren ver cómo cumplen los compromisos que tienen con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y por otro lado hay una reducción en la inversión de las empresas privadas en exploración. La inversión privada en exploración para este año cae 33%. Ese hueco lo viene a llenar Ecopetrol con una inversión importante de exploración costa afuera, ¿cierto? Pero lo que debemos entender es que no es buena señal, por supuesto, ver que la inversión en exploración de los privados caiga, y no es bueno por una razón, porque en la última década larga, el 70% de la actividad exploratoria la han hecho los privados, son los que ponen el capital de riesgo para salir como Indiana Jones a ver dónde consiguen petróleo y consiguen gas. Entonces, pues hay un desafío muy grande, y repito, pues ojalá este informe de reservas y recursos, ojalá no se soslaye, ojalá no se minimice, se entienda lo que nos está diciendo, y que el gobierno pues, reflexione, dialogue a su interior para ver cómo ajusta algunas políticas para que Colombia a la vuelta de unos 7, 10 años no vaya a perder ni la autosuficiencia ni la seguridad energética, porque eso sería muy grave para Colombia. Doctor, ¿existe riesgo de que se vaya alguna empresa privada por esta decisión o esta postura del gobierno de no tener más o abrir más contratos petroleros? Yo espero que no. Esta es una industria en la que llegan inversiones, se van inversiones. Por supuesto que no estamos en la época del 2013, cuando teníamos inversiones de 8.000 millones de dólares. Sí es cierto que a lo largo de los años hay empresas que han desinvertido, hay empresas grandes, importantes, que ya no están con nosotros, pero contamos con un grupo de empresas muy comprometidas con Colombia, y que lo que más quieren y aspiran es a que Colombia tenga las condiciones para ellos seguir invirtiendo. Nosotros de la asociación lo que queremos es que sea así, que Colombia vuelva a ser el país competitivo en materia de hidrocarburos, como lo hace alrededor de 10 o 15 años. Nos parece fundamental que Colombia siga desarrollando sus recursos, independiente de que sí, no somos Arabia Saudita, no tenemos las reservas de Venezuela, es cierto, pero aquí hay petróleo y hay gas, falta poquito, pero hay. Aprovechémoslo y convirtamos en un instrumento de desarrollo económico y social de Colombia. Esta industria está llamada a continuar siendo un aliado del desarrollo, a ser el principal aliado en un proceso de transición energética responsable, serio, a la colombiana, no hay que copiar recetas, y creo que ahí está el desafío de ver cómo logramos continuar trabajando con el gobierno para que así sea. O sea que si hay, a pesar de ese compromiso, hay bastante incertidumbre entre las empresas.
Cada empresa pues tiene su propia visión. Hay un interés y un compromiso con Colombia clarísimo, pero son conscientes, por supuesto, que las condiciones han variado y lo que aspiran, como todos aspiramos, y esto no solo ocurre en el sector petrolero y el gas, en todos los sectores económicos, es que haya claridad en las reglas del juego, que estas reglas del juego sean razonables, que sean competitivas, porque el capital es miedoso y tanto en esta actividad económica como en otras, pues la gente toma decisiones, unas toman mayor riesgo que otras. Esta es una industria de altísimos riesgos, pero por supuesto que tenemos que ayudarles y facilitarles las condiciones del país para que les sigan apostando a nuestro país. Perfecto. Pues doctor Lloreda, muchísimas gracias por haber participado en este espacio, por habernos dejado claras y resueltas pues algunas dudas que teníamos y la gente en esta industria. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego.